Y para acompañarnos durante los siguientes minutos, tengo el honor de presentarles a Carla Barrios, psicóloga, terapeuta sexual, tanatóloga, amiga de todos aquellos que quieran hablar, ¿verdad? De todas aquellas personas que quieran información confiable sobre sexualidad. Por eso le pedimos hoy conversar con nosotros sobre aquellos mitos que van limitando, coartando la libertad de las personas adultas mayores, creyendo que en esta etapa de la vida estamos muertos. ¿Y qué creen? Que no. ¿Cómo estás, Carla Barrios? Te saludo con muchísimo gusto y de manera especial agradezco tu presencia esta mañana. ¿Qué hay respecto a esta idea de que, pues, que andamos ahí como fantasmas los viejitos y las viejitas? ¿Cómo es eso? Pati, pues un placer por la invitación. Gracias. Mira, yo creo que hay muchas cosas que van a impactar y tienen que ver con los prejuicios que tenemos. O sea, por un lado se piensa que en la vejez es como justamente una etapa de pérdida constante. Y Ujú. entonces desde ahí pareciera que ya no podemos ser la misma persona, ¿no? Que más bien todo va en decadencia, también se vuelve una cuestión como de no poder tomar decisiones. Por otro lado, también se va limitando el placer y la capacidad para estar en la vida cotidiana, porque los prejuicios nos dicen eso. No es porque así sea, ¿no? Sí. Y aquí hay algo importante, porque finalmente, si yo toda la vida estoy pensando que la vejez es un proceso de decaimiento donde ya no voy a poder hacer nada, muy probablemente vaya hacia allá. Si en cambio yo pienso en mi vejez como un espacio sí de cambios, pero donde puedo estar bien y que además ese bienestar lo voy construyendo en el día a día, Exacto, muy exacto. probablemente este proceso no sea el que nos dicen que debe ser. Ujú. Y por otro lado, también está esta situación donde de pronto pareciera que muchas cosas que antes hacíamos ya no las podemos hacer, ¿no? Como si fuera Te cayera un una derrumbe de todo maldición, lo que somos. como si te cayera una maldición, ¿no? 60 años y un radio que te descompuso todo. No es cierto. No, y eso tiene que ver mucho con los mitos, ¿no? Tiene que ver Claro. incluso con esta parte social, ¿no? Donde es el mensaje que incluso se vende pues en muchos medios de comunicación, ¿no? O sea, Ujú, si vemos ujú. las películas, las telenovelas, pues hay como una idea de que en la vejez ya no podemos hacer nada. Entonces, más bien yo diría que la vejez es un proceso donde vamos cambiando efectivamente, Ok. que mucho va a ir ligado a cómo nos vamos pensando y que más bien hay que romper estos mitos y estos prejuicios, porque además hay algo importante. El mito y el prejuicio, Patti, no nos permiten tocar con el momento real y actual. Y eso es bien importante, Ok. porque entonces, en lugar de vivirme, en lugar de sentirme, en lugar de reconocerme, estoy pensando algo que ni siquiera está. Y también eso genera mucho desgaste y mucho malestar, porque desde mi mundo interno empiezo a pensarme como que no puedo, pero entonces no me doy la propia posibilidad de estar bien y de elegir qué es lo que quiero y cómo quiero además hacerlo. Pero entonces Ajá. ya no experimento. Claro, fíjate, me estás haciendo, escuchándote ahora, pienso en una frase muy, muy clara y muy ilustrativa de lo que estás diciendo. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera. Fíjate, Claro, entonces cuando yo me niego la posibilidad de abrazar, de besar, de bailar, de arreglarme, de disfrutarme, pareciera que me estoy negando una parte vital que es la sexualidad, que es la vida misma. Y todo, como dices tú, por ideas prefabricadas, preconcebidas, puras pérdidas. Pues yo digo que no, el enfoque, al menos de este programa, es, hay vida, hay esperanza, tenemos futuro, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué sumarías a esto, Carla? a mí me parece que algo importante es que si bien es cierto, en el proceso de envejecimiento cambiamos, yo siempre lo pienso como cuando estamos, por ejemplo, en el kinder, ¿no? Que estamos en los primeros años de vida. Mientras más estímulos tenemos, vamos a poder aprender y vamos a tener una visión mucho más creativa de la vida y eso nos permite no oxidarnos, ¿no? Si yo me doy la posibilidad
de tocar, de jugar, de aprender algo nuevo, de tener vida social, de hacer cosas que a lo mejor no me había atrevido en otro momento. Lejos de que venga este decaimiento, voy a poder estar bien. Pero además hay algo bien importante, Patti. Eh, el contacto físico, la cercanía, es muy importante. Si bien es cierto que hay cosas que van a cambiar, en el sentido de que si tengo a lo mejor alguna afección, puede que mi, como que si hay un decaimiento físico en algunas áreas. Pero si yo a la par voy cuidando, me voy abrazando, voy Exacto, saboreando, voy exacto, descubriendo, lo que exacto. va a pasar es que empieza a haber otra vez un reaprendizaje. Y eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Hay una idea de que ya lo perdí y ya no hay nada que hacer. Y más Claro. bien no es cierto. Es justamente un proceso donde yo puedo desarrollar y puedo tener esa cercanía y aunque puedan haber algunas cosas que no se dan, hay otras que se pueden potencializar. Por ejemplo, uno de los sentidos más vivos conforme pasa pasamos la edad Sí. es, por ejemplo, la piel. La piel esa nunca pierde, Ajá. nunca, nunca, nunca la capacidad de sentir. Y Ajá. sin embargo, ¿cuántas personas en vejez ya no quieren tocar porque les da pena, porque sienten que ya no pueden abrazar o que pueden sentir? O por ejemplo el deseo sexual, ¿no? Que hay como una idea de que como en la infancia, Ujú. o sea, se cree que en la infancia somos personas asexuales y también en la Perversas. vejez somos Ajá. personas asexuales. Ujú. Y no es cierto. Eso es algo que se puede ir, sí, bueno, que lo vamos viviendo. Las personas dicen, tengo deseo sexual, ¿no? Quiero Ujú. tener contacto, quiero tener cercanía, quiero tener afecto, quiero bailar, quiero reírme, ¿no? Mira, Pero a veces ajá. ajá, pero muchas veces la penalización y la idea de fuera de que no vayas a hacer eso porque tú ya no puedes, es también lo que restringe mucho. Fíjate que mencionaste hace rato, Carla, la parte del placer. Hay toda una preconcepción de que la vejez solo es sufrimiento, solo son pérdidas, solo es enfermedad, solo es malestar. Por supuesto que en ese concepto no cabe el placer en ninguna de sus manifestaciones. Y te cuento una anécdota para sumar a esto y dejarte hablar. Hay un par de mujeres que están bailando hoy en nuestro patio que no tenían pareja para venir y se pusieron de acuerdo y decidieron venir juntas para poder bailar porque ellas lo máximo que encontraban para pasarla bien era venir a bailar. Y pareciera que ese derecho al placer tan elemental no está permitido. Cuéntame de ello, Carla, es una de tus especialidades. El placer en general va a estar estigmatizado porque es algo de lo que no nos gusta hablar. Vivimos en una cultura sufriente, ¿no? Y Ujú. entonces el placer pareciera que tenemos que ganarlo con ciertas características. El placer no es para todas las personas en términos del aprendizaje sociocultural. ¿Ok? O sea, generalmente se piensa que el placer es para personas jóvenes, entre comillas, Bellas. atractivas, entre comillas, que Ajá. cumplen con ciertos parámetros, que además mayoritariamente son hombres, ¿no? Entonces, más bien el problema es que necesitamos tocar el placer en toda nuestra vida. Y hay una cosa, Pati, que es, el problema es que muchas veces pensamos en el placer únicamente como el placer del orgasmo. Y entonces no nos permitimos ir tocando otros placeres y eso va a ser una limitación. Es decir, si yo no puedo sentir placer al comer, al dormir, al Exactamente. darme un baño, al Ujú. platicar con otra persona, al jugar, va a ser mucho más difícil que yo contacte con otros placeres. ¿Por qué? Porque en mi vida cotidiana no estoy ejerciendo esa posibilidad de sentir placer. Y entonces, de entrada habría que pensar que el placer también es algo que vamos entrenando, así como el sufrimiento, ¿no? O sea, Exactamente. yo puedo elegir quedarme en el sufrimiento y siempre estar en el dolor y en lo nocivo de la vida y la pérdida, o puedo ir tocando con el placer de manera volitiva. Y además acá hay algo bien importante. El placer sana, Pati. El Uy, placer siempre nos va a qué ayudar bonito. para estar mejor. Nos sana físicamente, pero también nos sana emocionalmente.
Y entonces, qué importante es aprender a sentir placer como yo lo concibo, porque además de pronto también hay tasaciones de afuera de lo que nos debe generar placer y lo que no. Y el placer es algo bien personal y bien subjetivo, ¿no? Exacto. Hay quien siente placer con sus plantitas, hay quien siente placer con el contacto o con la plática o con la comida o con sentir el sol. Con la O sea, es música. algo Ujú, con todo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, creo que aquí un poco el reto también es qué tanto me doy el permiso de sentir placer en mi vida cotidiana y de cambiar esta visión sufriente por una visión respetuosa, amorosa, pero también de posibilidad de cambiar, de posibilidad de estar bien. Porque yo siempre digo algo, las cosas adversas de la vida no las podemos cambiar, Pati. Ujú. Sin embargo, sí podemos elegir qué recursos usamos para pasarlo. Y pasarlo desde el lugar de bienestar, de tener la cercanía, la compañía, el placer. Eso es algo que nos va a permitir estar mejor. Sea lo que sea y pase lo que pase, el placer me potencia para estar mejor. Fíjate, una de las cosas que más ha afectado, muchas han afectado a las personas ahora con el encierro del COVID. Muchas cosas han pasado, pero si ha habido una afección directa en las personas mayores es la falta de contacto físico, la necesidad de un abrazo, un beso, quiero tocar a mis nietos, quiero conocerlos, quiero cargarlos. Con eso nos despedimos, nos quedan unos cuantos segundos. Carla, ¿qué observas sobre esto que te acabo de decir? Que necesitamos contacto, que Claro. necesitamos abrazarnos, que necesitamos tocar con la vida desde un lugar de bienestar, porque finalmente es lo que nos vamos a llevar hasta el último momento de nuestra vida. No importa cuánto dure, no importa cómo sea, necesitamos tocar con el placer y darnos la posibilidad de una vida digna de bienestar y de placer. Te deseo una pronta recuperación, una pronta oportunidad de vernos pronto y darnos un abrazo grande. Gracias, Carla Barrios, Gracias, terapeuta, Pati. terapeuta sexual, psicóloga, tanatóloga y, como acaban ustedes de escuchar, amiga de nuestro programa.